Giras la llave, esperas ese zumbido corto que siempre hace la bomba. Y no suena nada. El motor gira, pero no arranca. O arranca 2 segundos y se muere como si alguien le cerrara la llave del combustible. En ese momento aparece la frase que todos buscan. No funciona la bomba de gasolina en Nissan March. Y la tentación es inmediata. Ya se murió la bomba, hay que cambiarla. El problema es que muchas veces la bomba no es la que decidió dejar de trabajar. Muchas veces alguien la está dejando sin corriente, sin tierra, o sin permiso para encender. Y aquí está lo que vuelve este tema más traicionero de lo que parece. Una bomba puede estar perfectamente bien, y aún así no sonar, porque el cebado dura muy poco, porque el voltaje llega solo por instantes, porque hay un falso contacto que bajo carga se cae, o porque la computadora corta la bomba si no ve una señal clave. Si cambias la bomba a ciegas, puedes gastar un buen dinero y quedarte exactamente con la misma falla. Vamos a construir un diagnóstico que te permita decidir con calma. ¿Es falta real de combustible o es otra cosa? ¿La bomba está muerta o está apagada? ¿Es un problema de potencia, de tierra, de relevador, de fusible, de cableado o de control? Primero, el síntoma. Cuando das contacto, en muchos autos la bomba hace un cebado de 1 o 2 segundos para presurizar el sistema. En algunos Nissan, ese cebado es muy discreto, y si hay ruido ambiental o el asiento trasero está bien aislado, puedes no escucharlo. Así que no se escucha, no es una prueba definitiva. Lo que sí es una pista fuerte, es cuando el motor gira parejo pero no intenta encender, o cuando enciende y se apaga como si se quedara sin gasolina. También hay casos intermitentes. Un día arranca, otro día no, o arranca en frío y falla en caliente. Esos casos suelen apuntar más a relevador, conexión, tierra o cableado que a una bomba totalmente muerta. Antes de culpar a la bomba, conviene confirmar que realmente falta combustible. Si tienes acceso al riel o a una línea donde puedas verificar presión con herramienta adecuada, perfecto. Si no, hay señales indirectas. Al intentar arrancar, ¿huele a gasolina por el escape? ¿Las bujías salen mojadas? Si hay chispa y compresión, pero no hay olor a combustible y las bujías salen secas, la sospecha de falta de combustible sube. Si por el contrario hay olor fuerte y bujías mojadas, el problema puede ir por otro lado. Exceso de combustible, inyectores, sensor, o incluso que sí hay gasolina pero no hay chispa. No hay que casarse con una sola idea. Ahora, el error clásico. Le medí 12 volts y no prende, entonces la bomba está mala. O al revés, no me dio 12 volts, entonces la computadora está mala. Las dos conclusiones pueden ser falsas. ¿Por qué? Porque la bomba no necesita ver 12 volts en un multímetro sin carga. Necesita corriente real. Y porque el voltaje puede aparecer solo durante el cebado, que dura tan poco que el multímetro ni se entera, o tú no alcanzas a verlo. Aquí entra la herramienta que separa el diagnóstico serio de la adivinanza, una lámpara de pruebas o una carga. Un multímetro te dice, hay voltaje, pero una lámpara te dice, hay capacidad de entregar corriente. Un cable sulfatado, un conector recalentado o una tierra floja pueden dejarte ver 12 volts en vacío. Pero cuando conectas la bomba, el voltaje se desploma y la bomba no se mueve. Vamos por la ruta eléctrica básica. Si el March no arranca y sospechas de bomba, el objetivo es simple. Comprobar si al conector de la bomba le llega alimentación y tierra en el momento correcto. No necesitas bajar el tanque para eso. En muchos casos puedes acceder al conector desde la parte superior del módulo, debajo del asiento trasero, o por una tapa de servicio, dependiendo de versión y año. Y aquí una advertencia. La ubicación exacta de fusibles y relevadores cambia según mercado y año. No te fíes de un solo diagrama de Internet. Si puedes, revisa la tapa de la caja de fusibles o el manual del vehículo. Empieza por lo más barato y rápido. Fusibles. Pero no solo verlos. Un fusible puede verse bien y estar abierto en una grieta mínima. Lo ideal es comprobar continuidad o, mejor aún, comprobar que hay voltaje a ambos lados del fusible con contacto puesto. Si no hay voltaje de un lado, el problema viene de alimentación previa. Si hay de un lado y no del otro, el fusible está abierto. Si hay en ambos, el fusible no es el culpable. Al menos no en ese punto. Luego viene el relevador de la bomba o el relevador que alimenta el circuito de combustible. Aquí hay otra trampa. A veces no existe un relevador de bomba con ese nombre, sino un relevador principal o un módulo que gestiona varias cargas. Y aun cuando sí hay relevador, puede fallar de forma intermitente. Contactos quemados que a veces cierran,
a veces no. El auto puede arrancar cuando le da la gana, y tú puedes pasar horas pensando que es la bomba. ¿Cómo lo detectas sin cambiar piezas a lo loco? Si tienes acceso al relevador, puedes intercambiarlo temporalmente por otro, igual que no sea crítico, solo para probar. Pero incluso eso tiene límites. No todos los relevadores son idénticos aunque se parezcan. Otra forma es escuchar o sentir el clic al dar contacto. Si no hay clic, puede ser que el relevador no esté recibiendo señal de activación, o que esté muerto. Si hay clic, no significa que esté entregando potencia. Puede hacer clic y tener contactos internos carbonizados. Ahora vamos al punto clave. Medir en el conector de la bomba. Necesitas identificar positivo y tierra. Con contacto en o N, durante el cebado, deberías ver voltaje por un instante. Durante el arranque, muchas veces la bomba se mantiene alimentada mientras el motor gira, y la ECU detecta RPM. Entonces una prueba útil es medir mientras alguien da marcha. Si usas multímetro, ponlo donde puedas ver la lectura durante el arranque. Si usas lámpara de pruebas, mejor. Si la lámpara enciende con fuerza durante el cebado o durante el arranque, hay potencia real. Si apenas titila o enciende débil, hay caída de voltaje o alta resistencia. Y aquí entra una técnica que evita muchas confusiones. Medir caída de voltaje. En vez de medir cuánto hay entre positivo y tierra, mide cuánto se pierde en el camino. Por ejemplo, mide entre el positivo de batería y el positivo en el conector de la bomba mientras intentas arrancar. Si aparece una caída grande, el problema está en el lado positivo, fusible, relevador, cable, conector. Luego mide entre el negativo de batería y la tierra en el conector de la bomba. Si ahí hay caída, el problema está en la tierra, punto de masa flojo, cable quebrado, corrosión. Esta prueba es oro porque te dice dónde se está comiendo el voltaje. Supongamos que llegas al conector y no hay voltaje ni con cebado ni durante el arranque. Eso no condena a la bomba. Al contrario, te dice que la bomba ni siquiera está recibiendo la oportunidad de trabajar. Entonces vuelves hacia atrás, fusibles, relevador, cableado y sobre todo la señal de control que activa el relevador o el módulo. Y aquí aparece el segundo gran bloque, el control. La bomba no vive sola. La ECU decide cuándo encenderla. Y por seguridad, muchos sistemas no mantienen la bomba encendida si el motor no está girando o si el inmovilizador no autoriza el arranque. Esto explica el síntoma típico de arranca y se apaga. La bomba puede cebar, el motor enciende con ese combustible inicial, pero si la ECU no ve señal de RPM o detecta bloqueo, corta la bomba y el motor muere. Piensa en esto. Si el sensor de cigüeñal no está dando señal, la ECU puede no saber que el motor está girando, aunque tú lo escuches girar con el motor de arranque. En ese caso, puede haber chispa ausente o inyección ausente, y la bomba puede no mantenerse encendida. Entonces tú te vas directo a la bomba, pero el problema real es que la ECU no está recibiendo la señal que necesita para permitir combustible. Por eso, cuando alguien dice, hay chispa, entonces la bomba debe funcionar. No siempre es cierto. Y cuando alguien dice, no hay bomba, entonces no hay chispa. Tampoco. Son sistemas relacionados, pero no son un interruptor único. El inmovilizador es otro sospechoso silencioso. Si la llave no es reconocida, o hay un problema en el sistema de inmovilizador, el auto puede girar pero no arrancar, o arrancar y apagarse. En algunos casos, el tablero te da una pista con un testigo que parpadea de forma anormal. No voy a prometerte que con eso ya lo diagnosticas, porque cada versión se comporta distinto, pero sí te digo algo práctico. Si el auto perdió llaves, se mojó, tuvo un golpe eléctrico, o se le hizo una instalación de alarma mal hecha, el inmovilizador y los cortes añadidos se vuelven sospechosos principales. Muchas alarmas cortan la alimentación de la bomba o el comando del relevador. Y cuando fallan, parecen una bomba muerta. Ahora, un matiz importante. Hay casos donde sí llega voltaje al conector, la lámpara enciende fuerte, y aún así, la bomba no suena y no hay presión. Ahí sí la bomba empieza a estar en la mira. Pero incluso ahí hay dos caminos. O la bomba está dañada, o el módulo está trabado mecánicamente, o el filtro barra colador está tan tapado que la bomba se esfuerza, se calienta y se protege. O el conector está tan quemado que a ratos hace contacto y a ratos no. Una bomba con desgaste puede funcionar en frío y fallar en caliente. O puede sonar, pero no generar presión suficiente. El sonido no es garantía.
¿Cómo diferenciar bomba muerta de bomba gira pero no entrega? Compresión de combustible, idealmente. Sin manómetro es más difícil, pero hay pistas. Si la bomba suena más aguda de lo normal, como chillona, a veces está trabajando en seco o con restricción. Si el auto pierde potencia bajo carga, tironea en subidas, o se apaga al acelerar fuerte, puede ser falta de caudal más que ausencia total. Pero ojo, esos síntomas también los puede dar un relevador que se calienta y abre, o un cable que con vibración pierde contacto. Ahora hablemos de la prueba que muchos hacen y que hay que tratar con respeto. Alimentar la bomba directo. Esto puede servir para diagnóstico, pero no es un juego. Si lo haces mal, puedes provocar chispas cerca de vapores de gasolina, quemar cables o dañar módulos. Si se hace, debe ser solo para probar, con un fusible en línea, conexiones firmes, y entendiendo que estás puenteando. La idea es simple. Si alimentas la bomba con positivo y tierra directos y la bomba trabaja, entonces la bomba probablemente está bien y el problema está en el control o en el cableado original. Si ni así trabaja, la bomba o el módulo están muy probablemente dañados. Pero incluso si trabaja directo, no significa que el auto ya está arreglado, significa que el circuito del auto no le está dando lo que necesita. Y aquí aparece el tercer error típico. Le hice un puente al relevador y ya quedó. Sí, puede arrancar, pero acabas de esconder la causa real. Si el relevador no se activa porque la ECU está cortando por seguridad, tú estás forzando la bomba a estar encendida cuando no debería. Si hay un accidente o el motor se apaga, la bomba podría seguir bombeando. Además, si el problema era una caída de voltaje por un conector quemado, el puente no lo cura. Solo cambia el punto donde se calienta. Un arreglo duradero no es que funcione hoy, es que funcione sin riesgos y sin volver a fallar. Volvamos al árbol mental de decisión, pero en forma de historia. Llegas al March, no arranca, no se oye bomba. Primero confirmas que el motor gira con fuerza y que la batería está decente, porque una batería baja puede hacer que todo se vuelva errático. Relevadores que no cierran bien, voltajes que caen, lecturas engañosas. Luego intentas escuchar cebado en silencio, pero no te casas con eso. Después buscas confirmar falta de combustible, presión si puedes, o señales indirectas. Si todo apunta a combustible, te vas al conector de la bomba y pruebas con lámpara durante cebado y durante arranque. Si no hay potencia, te regresas a fusibles y relevador, pero con una idea clara. No solo están bien, sino entregan corriente. Si hay potencia hasta el relevador pero no sale, el relevador o su control son sospechosos. Si el relevador no recibe señal, entonces preguntas, ¿la ECU está autorizando? ¿Hay señal de RPM? ¿Hay inmovilizador bloqueando? ¿Hay una alarma cortando? ¿Hay un cable cortado en algún empalme? Si sí hay potencia en el conector y la tierra es buena, entonces la bomba debería al menos intentar. Si no lo hace, la bomba o el módulo están en la mira. Pero antes de declarar bomba muerta, revisa el conector. Muchos problemas son literalmente plástico derretido, terminales flojas, sulfato verde, o pines que ya no aprietan. A veces mueves el arnés y la bomba revive. Eso no es magia, es resistencia de contacto. Y esa resistencia calienta, derrite y vuelve a fallar. Otra pista, fusible que se quema. Si el fusible de la bomba se abre repetidamente, no asumas que es un fusible malo. Un fusible se quema por exceso de corriente. Una bomba desgastada puede empezar a consumir más corriente de la normal, especialmente cuando se calienta o cuando el filtro está tapado. También un cable pellizcado o un corto en el arnés puede hacerlo. En ese caso, cambiar fusibles es como poner curitas. Hay que medir consumo de corriente de la bomba, pero si no tienes pinza amperimétrica, al menos se entiende el patrón. Si quema al dar contacto, sospecha corto o bomba trabada. Si quema después de un rato, sospecha calentamiento, resistencia o bomba fatigada. Y no olvidemos algo que confunde mucho. Hay casos donde la bomba funciona, hay presión, pero el auto no arranca. Entonces el diagnóstico se fue por el camino equivocado. Por eso es tan importante no empezar por cambiar bomba, sino por confirmar combustible. Un March puede no arrancar por sensor de cigüeñal, por chispa, por inyección, por inmovilizador, por cuerpo de aceleración, por muchas cosas. La bomba es solo una pieza del rompecabezas. Ahora, si tu caso es exactamente el que muchos describen, no funciona la bomba de gasolina en Nissan March, no hay zumbido, no hay presión y el auto está muerto de combustible,
Lo más probable se reparte en 3 familias. La primera es potencia, fusible, relevador, cableado, conector. La segunda es tierra, puntos de masa flojos o corroídos que hacen que parezca que hay voltaje, pero no hay corriente. La tercera es control. La ECU no manda encender por inmovilizador, por falta de señal de RPM, o por un corte externo como alarma. Y aquí va un detalle que te ahorra horas. Cuando midas voltaje, no lo hagas solo con contacto en on. Hazlo durante el arranque, porque hay autos que ceban un instante y luego esperan a ver RPM para mantener la bomba. Si tú mides después del cebado, verás 0 y pensarás que no llega corriente, cuando en realidad sí llegó, solo que tú llegaste tarde. Por eso la lámpara de pruebas, o un multímetro con función de captura de pico, o simplemente un ayudante que dé marcha mientras tú observas, cambia todo. También ayuda a observar el comportamiento del tablero. Si al dar contacto hay testigos raros, si el testigo de seguridad parpadea distinto, si el auto no reconoce la llave, eso te orienta a control. Si todo se ve normal, pero no hay potencia en la bomba, te orienta a potencia. Si hay potencia y tierra, te orienta a bomba o módulo. Y si llegas al punto de declarar, es la bomba, hazlo con criterios, no con corazonadas. Bomba sospechosa cuando recibe alimentación y tierra correctas bajo carga y no gira. Bomba sospechosa cuando funciona directo, pero no genera presión, o el auto se queda sin caudal. Bomba sospechosa cuando su consumo de corriente es anormal, o cuando provoca caída de voltaje por exceso de demanda. Y aún así, recuerda que muchas bombas vienen integradas en un módulo con regulador, colador y conexiones. A veces el problema está en el conjunto, no solo en el motorcito. El objetivo de todo esto no es complicarte la vida. Es evitar el escenario más frustrante. Cambias la bomba, te ensucias, gastas, y el March sigue igual porque el relevador no estaba activando, porque había una tierra sulfatada, o porque una alarma estaba cortando, y entonces vuelves a escuchar la misma frase, pero ahora con enojo. No funciona la bomba de gasolina en Nissan March, y ya le puse una nueva. Si te quedas con una sola idea, que sea esta: una bomba no funciona, por 2 razones grandes: o está dañada, o no le están dando lo que necesita para funcionar. El diagnóstico correcto separa esas 2 cosas con una prueba bajo carga en el conector, y luego decide si el problema está en potencia, en tierra o en control. Cuando haces eso, dejas de adivinar y empiezas a cerrar el caso. Al final, lo más común no es una ECU misteriosa ni una falla imposible. Lo más común es algo simple que se vuelve invisible: un relevador cansado, un fusible que no alimenta, un conector recalentado, una tierra floja, un empalme de alarma, o una señal que la ECU no está viendo. Y cuando lo encuentras, el auto vuelve a arrancar sin necesidad de cambiar media lista de piezas. Así que si estás atorado con "no funciona la bomba de gasolina en Nissan March", no empieces por el tanque. Empieza por la pregunta correcta. ¿La bomba está recibiendo corriente y tierra en el momento correcto, con carga real? Si la respuesta es sí, y aún así no trabaja, entonces sí. La bomba se ganó el lugar de sospechosa principal. Si la respuesta es no, acabas de ahorrarte dinero, tiempo y frustración, porque el culpable está antes de la bomba, no dentro de ella.